Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y es un gusto volvernos a encontrar en este programa ahora para hablar de un fenómeno en el que ya nos lo explicarán nuestros expertos que tenemos como invitados, un fenómeno en el que prácticamente el día se transformará en noche por espacio de 4 minutos. Esto será el próximo 8 de abril y en donde la región Laguna será un lugar privilegiado para observar el eclipse solar, una maravilla del universo, y para ello tenemos aquí en cabina como invitados a la doctora Lorena Arias Montaño y el doctor Gerardo Martínez Ávila, ambos doctores en astronomía y académicos de la Ibero Ciudad de México. Muchas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Oigan, bueno, a ver, muchas expectativas alrededor de este fenómeno, el eclipse solar. Evidentemente, ante tantas expectativas también hay como mucha desinformación al respecto. Doctora, para la gente que desconoce, ¿cómo podríamos explicar lo que va a suceder el próximo 8 de abril? Un eclipse solar es un fenómeno natural donde la luna proyecta una sombra sobre el disco solar. Y entonces Y entonces tenemos diferentes tipos de eclipses. Le llamamos los parciales, cuando la cobertura del disco solar es parcial justamente. Y el eclipse del 8 de abril es un eclipse total. Esto quiere decir que la luna cubre por completo al sol. Y entonces lo que vemos es una capa externa del sol llamada corona y se da un fenómeno espectacular. Uh-huh. En esencia, eso es lo que vamos a tener este 8 de abril. Lo que hay que mencionar aquí, la importancia es que esa sombra se proyecta sobre el territorio de nuestro planeta en una franja muy estrecha. Uh-huh. Entonces, si bien es una fecha donde hay un eclipse total, no es en todo el planeta, sino son lugares muy limitados. Y justamente Torreón es uno de esos sitios privilegiados en este eclipse. Uh-huh. A ver, al principio yo refería que el día se transformará en noche. ¿No estaba equivocado? ¿Así será? Pues depende cómo lo defines, pero okay. Sí, se va a oscurecer. Se va a oscurecer, entonces, pero solo, como dice Lore, en la franja, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que mencionabas de la posible desinformación es que de repente se escucha eclipse en México. Uh-huh. Y pareciera que en todo el país se va a oscurecer. Exacto. Entonces, en prácticamente todo el país se va a ver parcial, que es esta zona en la que no se cubre totalmente el disco solar, la luna sí se atraviesa, y con los filtros adecuados se puede observar esa parte y es muy, muy bonita, pero solamente en una franja muy especial. No me acuerdo ahorita, entra por Mazatlán, pasa por aquí, se va por de Durango, un cachito de Nuevo León, luego se va a Estados Unidos. En esa franja, los que están afortunadamente ahí, o estemos, Dios mediante, ahí sí se va a oscurecer y pues si lo podemos llamar la noche, creo que se vale sí. esa expresión. Ahora que menciona, doctor, el tema de que va a entrar por Mazatlán, se ha hablado mucho de cuál será la zona donde dure más este fenómeno. Uh-huh. Se habla precisamente de Mazatlán como la ciudad, pero también la laguna. Uh-huh. ¿Cómo diferenciar? Ahora sí que quién está en el ranking número 1 de las ciudades. La Laguna, Mazatlán. Pues de la Laguna se habla mucho de Nazas, Durango, sí. ¿No? ¿Qué nos podrían decir? Bueno, aquí lo que queremos es disfrutar lo más que se pueda del fenómeno. Uh-huh. Entonces, donde se dé la mayor duración, pues es el mejor lugar, el lugar privilegiado. Entonces, la diferencia suelen ser de segundos, uh-huh. Pero muchas veces uno dice, pues es que con 2 segundos, la verdad es que yo prefiero estar en ese sitio. Entonces, bueno, pues sí, pero sin duda Torreón es un sitio ideal. ¿Sí? Yo diría geométricamente esta banda de la que se habla, digamos, si tú estás dentro de esa banda, tú puedes experimentar la totalidad del eclipse. Pero la banda tiene como una parte central, y entonces también dicen, no, yo quiero estar en el mero centro de la banda porque es el mejor lugar para verlo. Es muy subjetivo, como dice Lore, yo creo que
estamos en un lugar extremadamente privilegiado, ¿no? Y así como que compararlo por microsegundos, para mí, francamente, no tiene mucho sentido, pero un poco es lo que se discute, ¿no? Si dura un poquito más, si estás en el mero centro de la banda, entonces también depende de cómo lo quieras medir, pero realmente la diferencia no se va a sentir. ¿En qué se diferencia del fenómeno del eclipse que hubo en octubre? ¿Y cuántos años pasarán para que se vuelva a repetir lo que vamos a vivir el próximo 8 de abril? Bueno, en octubre lo que ustedes vieron aquí en Torreón fue un eclipse parcial. Y en ese entonces la franja de la zona más interesante, que no fue un eclipse total, sino un eclipse anular. Entonces resulta que la luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra, y cuando está más lejos, su tamaño aparente en el cielo es menor que el disco solar, entonces no alcanza a cubrir al Sol por completo, entonces queda un anillo y por eso se llaman eclipses anulares. Eso es lo que, la principal diferencia, y de hecho es la diferencia. O sea, es toda la diferencia. Es toda la diferencia. Siempre decimos, o sea, los eclipses parciales son interesantes, los eclipses anulares son mucho más interesantes que los parciales, los anulares, pero los eclipses totales, o sea, son los eclipses. Sí. Déjame, a mí algo que me impresionó mucho cuando lo pensé, lo entendí, pero digamos que todo es geometría, es una proporción de distancias y tamaños. Entonces, vamos a decir, el Sol es 400 veces más grande que la Luna. Pero en el momento del eclipse total está exactamente 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Entonces esas distancias se proporcionan para que se vea perfectamente el eclipse, ¿no? Entonces, como dice Lore, las distancias varían porque las órbitas no son circulares sino elípticas. Entonces hay veces que el Sol está un poquito más cerca, la Luna más lejos, y justo pasa el eclipse anular, que se atraviesa y se ve muy bonito, ¿eh? Tenemos unas fotos increíbles de ese eclipse. Pero, pues, ese anillito de sol que queda hace que no se haga de noche, ¿no? Pero estas proporciones se van a dar de tal manera que aquí en Torreón, el próximo 8 de abril, se va a proyectar la sombra perfectamente y entonces sí se va a oscurecer, ¿no? Entonces, a mí esa proporción de distancias y tamaños me parece hasta espeluznante, porque es medio sospechoso porque está así, ¿no? Pero no, es un gran privilegio poderlo vivir, entonces creo que no hay que perdérselo. Sí. Bueno, estamos platicando con Lorena Arias Montaño y Gerardo Martínez Ávila, ambos doctores en astronomía y académicos de la Ibero Ciudad de México. A ver, ustedes son expertos, especialistas en el tema, y preguntarles por qué para nosotros, el resto de los mortales que no conocemos tanto sobre temas astronómicos, tendríamos que empaparnos de este fenómeno. Bueno, primero que nada porque es un espectáculo natural y raro si tú te quedas en un punto especial de la Tierra. La estadística dice que si no te mueves de aquí de Torreón, en promedio te tocaría ver un eclipse total cada 400 años. Pero bueno, nada más para darte los datos, el último eclipse total que se vio aquí en Torreón fue en 1745. Wow. Y después de del 2024, lo vamos a tener hasta el año 2917. Es decir, que habrá muchos otros en habrá otras muchos partes. Otros, cada año hay eclipses totales, básicamente. Bueno, no todos los años, pero casi todos los años. Entonces ya simplemente por el hecho de que son tan pocos comunes, hay que verlos. Pero además, el verlos es una maravilla. Yo he visto 2 y me gustaría ver los más que se pueda. Sí. Para usted, doctor, ¿por qué es relevante este fenómeno? Pues nos conecta con el cielo. Yo, de hecho, yo he visto un eclipse. ¿Dónde los vieron, por cierto? Yo Ciudad de México, porque yo nací en la Ciudad de México y justo la suerte que ustedes tienen de que un buen día pasa un eclipse por tu casa. No te tienes que mover. Yo lo vi desde el jardín de mi casa, ese eclipse. 11 de julio de 1991. Y, por ejemplo, o sea, ¿por qué es relevante? No lo sé para todo el mundo. Cada quien experimenta las cosas como puede. Pero yo cuento mucho que a mí ese eclipse fue el que me despertó la vocación de ser astrónomo. O sea, por ejemplo, yo tenía 5 años, pero lo que me sorprendió mucho fue que
la gente estaba hablando de este eclipse antes de que ocurriera, y a mí como que esa predicción del futuro me sorprendió mucho. ¿Cómo saben exactamente cuándo y cómo va a pasar esto? Entonces yo dije, en algún momento lo entenderé yo también, ¿no? Y bueno, a la fecha más o menos, no predigo eclipses, pero entiendo lo que ocurre, sí, ¿no? Pero sí, a mí me despertó yo quiero saber por qué, cómo, ¿no? Claro. Y entonces, digo, cada quien, a lo mejor los artistas lo perciben distinto, sí, no lo sé, pero yo creo que simplemente por el darte cuenta del mundo en el que vives, ¿no? Cómo es el mundo en el que vives, cómo es tu planeta, cómo es tu luna, cómo es tu estrella. Creo que por eso vale mucho la pena. Y para ustedes como expertos, ¿les interesa observar algo en particular, no? Mira, yo en particular, que soy astrónoma, no estudio propiamente eclipses, estudio nebulosas que están mucho más allá de nuestro sistema solar. Pero aquí es donde, como decía Gerardo, nos conecta. Entonces, todo lo que sucede alrededor del eclipse, el saber lo que está sucediendo, es más bien... bueno, es súper interesante todo lo que se puede y se ha encontrado en términos de datos a partir de un eclipse, pero insisto, la experiencia de vivirlo es lo que me interesa. Ok, lo pregunto porque evidentemente, digo, ¿ya tienen hotel? Ya, sí, porque está obviamente acabado todo. Sí, lo tenemos. Y hay gente de la NASA, de la UNAM, nacionalmente hablando, de otras partes del mundo, evidentemente, que van a estar aquí. Y por eso la pregunta, ¿no? O sea, más allá de vivir la experiencia, si hay algo en particular que les interese como observar del fenómeno. Es que bueno, justo yo he estudiado los eclipses, no de que yo hice mis observaciones con los eclipses, pero a mí una cosa que me interesa mucho es cómo los eclipses han sido utilizados por los astrónomos anteriores a nosotros para descubrir cosas del universo. Realmente no es que tengamos una pregunta científica y vengamos a observar el eclipse por... responder esa pregunta. Sí. Más bien es un poco, a ver, bueno, ¿qué vieron todos estos anteriores a mí? Yeah. Yo solamente he visto uno, era muy niño, entonces no tenía la conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, es una cuestión más que científica, es una cuestión personal, de querer satisfacer ese deseo, esa oportunidad de poderlo ver. Y entender, entonces, mira, cuando Eddington tomó las fotos seguramente vio esto, cuando la corona solar, ¿no? Entonces, como entender toda esa parte de lo que vivieron los astrónomos anteriores a nosotros, eso es lo que yo quiero experimentar en este próximo eclipse. Ahora, doctor Gerardo, mencionaba su experiencia personal de cuando en 1991, perdón, ya lo voy a balconear, ¿cuántos años tenía? 5. 5 años. Se interesó a partir de ahí en el tema de la astronomía. Evidentemente, el vivir un fenómeno como esto debería de ser un tema educativo, digo, además del tema experimental personal, el tema educativo. ¿Qué tanto creen ustedes que se está preparando el país, la región, para potencializar este tema como un asunto educativo? Pues yo, por lo que veo, en esta visita... estamos a 2 meses, exactamente a 2 lunas. Hoy nos dimos cuenta de eso. Hoy es luna nueva, y en 2 lunas nuevas es el eclipse. Entonces estamos muy cerca. Tuvimos una invitación muy amable de Graciela, que nos trajo a la Ibero, y estamos organizando todo el evento. Vemos un entusiasmo enorme por parte de la universidad porque el evento sea un gran evento para la comunidad. Entonces yo veo que nosotros estamos haciendo nuestra parte desde Ibero, Ciudad de México y Torreón. Yo sé que hay otras instituciones que están interesadas y que de aquí a que ocurra el eclipse vamos a empezar a escuchar mucho. Entonces creo que sí estamos, digamos, justo a tiempo de que se difunda y se abra el interés por el eclipse. Sí, porque, perdón. Lo que quiero nada más recalcar que aquí hay una parte muy importante, la parte educativa, y más allá de tener pues este conocimiento de para qué nos han ayudado los eclipses en la historia de la astronomía, que es también la parte de la observación, o sea, no es algo con lo que se pueda jugar nuestra salud visual, y entonces sí tiene sus riesgos y muy importantes el no verlo con las precauciones adecuadas. Claro. ¿Y que esas previsiones tendrían que ser cuáles, doctor? Pues primero que nada, tener los filtros adecuados, ya sea estos lentes o visores que les llamamos, que son de un material especial,
que básicamente lo que hacen es filtrar más del 99.999 de la luz que viene del sol y solo dejar pasar una pequeña cantidad que haga segura la observación. Y sobre todo también cuando se hace observación en telescopio, que el telescopio tenga el filtro adecuado. Okay. Perfecto. Oigan, pues el tiempo nos come un poco, pero antes de despedirnos, pues platíquenos o adelántenos un poco de lo que harán aquí en la universidad en esos días. Pues queremos traer equipo astronómico, es decir, telescopios para compartir, que esa es también la parte de la intención, no nada más observarlo nosotros, sino compartir con todos los que estemos aquí, para que ir pues viendo el progreso del eclipse y después en el momento especial, pues todos estar conectados en esa emoción de ver el eclipse. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Un último mensaje para la comunidad universitaria y la gente en general que nos escucha y nos ve sobre pues este eclipse solar que ocurrirá el 8 de abril. Pues sobre todo que lo que decía Lore, no le tengan miedo al eclipse, pero no le pierdan el respeto. Entonces busquen la forma de conseguir estos lentes certificados, ¿no? Sí. No los compren en cualquier lado, traten de acercarse a tiendas de astronomía, a lugares especializados en esto. Si puedo hacer, tenemos un sitio web que es clavius.ibero.mx. Clavius del Ibero Ciudad de México, Clavius, así con B chica, clavius.ibero.mx. Ahí vamos a estar subiendo información, entonces pueden consultar en nuestro sitio web. Y si por alguna razón no consiguieron el filtro y no se pudieron acercar a algún lugar, no improvisen con nada. Lo que les puedo recomendar es, durante las fases de la parcialidad, hagan un pequeño circulito con su mano y proyecten esa sombra en alguna superficie plana y ahí podrían ver cómo va avanzando la luna, pero nunca lo vean sin protección. Eso es lo que yo diría, no lo vean sin protección. Y pues traten de acercarse a gente experta, escríbanos, en Clavius viene nuestro contacto, si tienen alguna duda, nosotros con muchísimo gusto los podríamos orientar. Entonces acérquense a la gente que sabe de estos temas, no se arriesguen, no improvisen, no se vayan por la libre. Perfecto. No, hombre, pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros, la doctora Lorena Arias Montaño y el doctor Gerardo Martínez Ávila, ambos doctores en astronomía y académicos de la Ibero Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto. Aquí nos veremos el 8 de abril. Muchas gracias. Gracias también a la maestra Graciela por prestarlos un poquito para tener la entrevista. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.